Pues Asesinos Inocentes surge porque cuando yo era pequeño, tenía 12 o 13 años, leí un relato que se hacía eco de un suceso real que había ocurrido en la América de la ley seca y se dio a conocer ese suceso como el asesinato más desastroso de la historia. Entonces, al leer la historia me quedé tan fascinado, tan maravillado de que eso hubiera pasado en realidad, porque era tan increíble, que empecé a investigarlo y efectivamente había numerosos autores que se habían hecho eco de ese mismo hecho, y no solo eso, sino que después descubrí que había dado pie a un musical en Broadway y a un episodio de Cuentos Asombrosos. Y entonces dije, madre mía, pero aquí hay un filón para escribir una historia. Entonces, en mi época de facultad escribí y dirigí un cortometraje basándome en esa misma premisa y luego, para dar el salto a la dirección, muchos años después, tras haber hecho otro tipo de producciones de por medio, haber producido Los Niños Salvajes y otras muchas cosas, pues dijimos, pues a la hora de dar mi salto a la dirección, pues que menos que volver a esa historia que me marcó tanto y es lo que ha acabado siendo Asesinos Inocentes. Pues a la hora de reunir el casting principalmente, eh, sabía que teníamos que contar con actores jóvenes, evidentemente, porque los personajes de la historia eh, eh, o sea, tienen edades para estar en la universidad, entonces lo más lógico era recurrir a actores jóvenes de la televisión, porque creo que la televisión es el mejor casting posible, donde puedes ver más las características de cada uno y cómo, de cada uno de los actores y cómo puede encajar o no en los personajes que tienes escritos. Entonces hice bastante trabajo de investigación, viendo vídeos en YouTube, viendo las series en la televisión, evidentemente, y así más o menos conformé el grupo básico, ¿no? Sí que es verdad que luego a la hora de elegir al personaje principal, Garralda, recurría a la agencia de casting de Eva Leira y Yolanda Serrano para que me organizaran un casting para conseguir a nuestro gran protagonista, ¿no? Por ese casting pasaron muchos de los actores también televisivos más importantes del panorama nacional y de todos ellos destacó uno a la hora de hacer la prueba y fue Masi. Me encantó cómo lo hizo y daba perfectamente en el perfil que andaba buscando. Con respecto al personaje de Vicente Romero, por ejemplo, había trabajado con él previamente. Mi primer cortometraje lo hice con él y es de Sevilla también, nos conocemos hace muchos años y me apetecía muchísimo de volver a trabajar con él. Y el personaje de Miguel Ángel Solá, realmente lo que hice fue pedir consejo a Patricia Ferreira. Patricia Ferreira lo había dirigido en Sé quién eres y me dijo, me pasó una lista con 10 posibles candidatos a hacer de profesor Espinosa y por encima de todos ellos había destacado a uno que era Miguel Ángel Solá y cuando le pregunté, bueno, ¿y por qué Miguel Ángel? Me dijo, pues sencillamente porque es el mejor y eso fue lo que me convenció. Está inspirado en algunos de los profesores, sí. De hecho, durante mucho tiempo busqué un físico parecido pero al de ese profesor, pero finalmente es más importante qué actor va a darle vida a que realmente tenga el físico del profesor que me inspiró, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que cuando, sobre todo cuando escribí el cortometraje, el personaje, la forma de actuar, de comportarse, sí que estaba muy inspirada en un profesor que tuve. De la relación de Maxi con Aura, corté, pero corté sobre guión. No en montaje, sino más bien por el tiempo que teníamos para rodar. Era limitado, no teníamos todo el tiempo del mundo que más hubiera querido yo. Tuvimos 6 semanas para rodarlo, pero eran muchas localizaciones, eran muchos actores y entonces a la hora de hacer el plan de rodaje pues ya vimos que había cosas que no iban a poder rodarse. Pero no solo de esa relación, sino de otros personajes también, de la relación del personaje de Javier Hernández con Aura también. Hubo que recortarlo bastante, incluso de la relación del personaje de Garralda que interpreta Maxi Iglesias con el propio profesor Espinosa también se recortó. No concretamente de esa subtrama, sino de todo en general, ¿no? Pero la idea era que la esencia estuviera ahí todo.
Pues, a ver, mis referentes, es una película no habitual en lo que es el cine actual. Mis referentes son más bien de cine clásico casi, porque para hacer un género, esta mezcla de géneros que aúna por un lado el suspense con la comedia, he tenido que ir a referentes como Alfred Hitchcock, que es el maestro del suspense, porque actualmente es un género que no se estila, ¿no? El suspense. Ahora lo que se hace es thriller y no solo... o sea, y el thriller además que se hace hoy día está muy degenerado, es decir, a cualquier cosa se le llama thriller ya. O sea, una película de acción se le llama thriller y no, el thriller es otra cosa diferente. Y esta película, con la idea de no engañar al público, no me gusta clasificarla como thriller, sino más bien como una película de suspense. Pues la experiencia en Miami fue maravillosa porque primero no es que nosotros presentáramos la película, sino que nos la pidieron. Nos la pidieron y nosotros evidentemente, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues mandársela. La mandamos, la eligieron y nosotros muy contentos pues la primera vez que se vio Asesino Inocente con público fue allí en Miami. Y claro, yo hasta ese momento con la película estaba satisfecho, porque claro, es una película con muchos giros de guión que claro, cuando tú ya la has visto 40 veces en la sala de montaje, pierdes la perspectiva de si funcionan o no funcionan. Y hasta ese momento yo estaba satisfecho con el resultado. Una vez que la película siempre está en Miami y el público reacciona maravillosamente bien, aplaudiendo, riendo, no al final de la película, sino en varios momentos de la película, dije, ostras, qué bien que el público reaccione así. Y a partir de ahí ya estaba muy contento con cómo el público vive la experiencia de la película, ¿no? De Asesinos Inocentes. Tanto es así que la película tenía programada en ese festival 2 pases y el propio público, bueno, gente que había querido ver la película pero no había podido por tema de aforo, pidió al festival un tercer pase y el último día, el día de la clausura, tras la entrega de premios, se puso la película premiada y se puso Asesinos Inocentes por petición del público.